Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Este es su programa Hablemos de Salud. Mi nombre es Marisol Mata, soy oficial de información pública del Departamento de Salud de nuestro estado de Washington. Hoy estamos con Felipe Rodríguez, quien nos va a hablar de un tema crucial y de mucho impacto para todas las personas, incluidos nosotros, la comunidad latina, hispana, hispanohablante. Este tema es el cambio climático, la justicia ambiental y su relación con nuestra salud. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos, pues estar acá el día de hoy. ¿Podrías compartirnos primero cuál es tu puesto y el programa en el que trabajas? Sí, claro. Hola Marisol y las personas que nos escuchan, es un placer. Mi nombre es Felipe Rodríguez Flores, soy coordinador de evaluación de justicia ambiental con el equipo de clima y salud aquí en el Departamento de Salud del Estado de Washington. Nuestro objetivo como equipo es proteger la salud de las personas en nuestro estado de amenazas relacionadas con el cambio climático, incluyendo el humo de incendios forestales, el calor extremo, las enfermedades propagadas por insectos, los brotes de algas dañinas y demás. Y para lograr esto, desarrollamos materiales informativos, colaboramos con otras agencias estatales y agencias locales de salud, damos presentaciones al público y conducimos estudios epidemiológicos. Ok, perfecto. Muchas gracias pues, por explicarnos y también por estar acá hoy, sacar de tu rato, o sacar un ratito pues, para explicarnos más sobre este tema. Creo que ya muy probablemente muchas de las personas que estén escuchando pues, este podcast han escuchado sobre el término cambio climático. Sin embargo, puede seguir siendo pues confuso, extraño. ¿Podrías comenzar explicándonos qué es el cambio climático, Felipe? Sí, claro, pues en breve los gases atrapan calor en la atmósfera. Cada año se liberan en la atmósfera miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, metano y otros gases, principalmente como resultado de la producción y el uso de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. La actividad humana produce estas emisiones que rodean nuestro planeta y atrapan el calor. Es como una mantita y eso impide que salga el calor que viene del sol, lo cual aumenta la temperatura a nivel mundial y provoca cambios profundos en todos los aspectos del clima. El cambio climático es una amenaza grave y las consecuencias afectan a muchos y muy diversos aspectos de nuestras vidas. Algunos de los impactos del cambio climático incluyen temperaturas más altas. En la última década hemos tenido las temperaturas más altas registradas a nivel mundial en la historia, derretimiento de las capas polares, lo cual lleva al aumento del nivel del mar cuando se derrite el hielo de las capas polares y también pérdida de biodiversidad, porque muchas especies en nuestro planeta pues no se pueden adaptar a estos cambios tan drásticos. Claro, sin duda es un tema serio. Creo que muchas personas hemos percibido esas consecuencias pues en de diferente forma, pero sin duda existen y se dan. Em, eh, ¿Podrías explicarnos, tal vez hablar un poquito más de esto que hablamos, de este impacto que estamos pues actualmente percibiendo en nuestras vidas? Sí, claro, pues el término cambio climático suena como algo muy abstracto que ocurre a nivel planetario, pero los efectos se miran de manera diferente en cada lugar. Eh, Hay muchos efectos localizados como son las sequías, las olas de calor, los incendios forestales debido a sequía y temperaturas más altas, el humo que producen esos incendios,
inundaciones, huracanes y también el aumento en las temperaturas eh, causa cambios en, por ejemplo, los animales, los mosquitos, otros animales que transmiten enfermedades y también hay aumento de algas marinas y en ríos y lagos que producen enfermedades. Y por ejemplo, aquí en el estado de Washington estamos pasando por una temporada muy seca. Acabamos de tener un invierno muy cálido y eso impidió que se acumulara nieve en las montañas, la cual es una de nuestras principales fuentes de agua para la agricultura y para nuestro uso. Y eh, entonces acaba de haber una declaración de sequía a nivel estatal, es el cuarto año consecutivo que tenemos sequía y, y también es uno de los años que hay menos agua acumulada en forma de nieve en las montañas. Entonces eso es algo que va a tener muchas consecuencias en, en nuestras comunidades. Por supuesto, claro que va a tener consecuencias y creo que para quienes hemos vivido en Washington hemos percibido ese cambio y hemos visto cómo impacta, pues sin duda este tema es de gran importancia. Em, ¿Qué es entonces y qué tiene que ver con esto la justicia ambiental? Claro, pues la justicia ambiental es la idea de que todas las personas tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, sin importar a qué grupos pertenecen o a su estado socioeconómico. Aquí en Estados Unidos hay un movimiento histórico y actual de justicia ambiental liderado por comunidades de color, por comunidades negras, indígenas, eh, de inmigrantes y estas comunidades señalan cómo el racismo y la explotación económica determinan la calidad del ambiente donde vivimos. Hace aproximadamente 50 años se definió el tema de racismo ambiental, que es un fenómeno en que las industrias que contaminan mucho se localizan eh, deliberadamente cerca de comunidades de color, comunidades de bajos ingresos. Entonces, cuando hablamos de asuntos como el cambio climático y otros problemas ambientales como la contaminación del aire o la contaminación del agua, eh, hay que reconocer que afectan de manera desigual a diferentes poblaciones y los grupos más gravemente afectados son generalmente aquellos menos responsables por el daño al planeta. Y eso tiene un aspecto dentro de nuestro país, de Estados Unidos, y también a nivel mundial. Y también, pues la justicia ambiental se trata de liderazgo por parte de comunidades marginadas a lo largo de la historia, reconociendo que esas comunidades tienen mucho conocimiento y soluciones. Y se trata de dirigir beneficios a las comunidades más impactadas por el cambio climático y otras desigualdades sociales cuando estamos enfrentando esos temas. Por supuesto. Felipe, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, con el término justicia climática? Porque me estabas hablando de la justicia ambiental, pero ¿qué es la justicia climática específicamente? Sí, gracias. Pues las causas del cambio climático están entrelazadas con otras formas de injusticia en nuestra sociedad. Son dos términos que tienen muchas cosas en común, pero también hay algunas diferencias. En,
en cuanto a la justicia climática, también se habla de una transición justa, que es una transición para dejar de usar los combustibles fósiles y al mismo tiempo crear oportunidades para las comunidades históricamente impactadas por la explotación económica y el ambiente. Por ejemplo, a nivel mundial, porque hay algunos países que son responsables por la mayor parte de emisiones de gases invernadero. Se habla de reparaciones climáticas para ayudar a los países más pobres que están enfrentando huracanes, inundaciones, cosas así, a poder adaptarse. Y dentro de nuestro estado y nuestro país, pues la justicia climática también se trata de reconocer pues esas desigualdades y cómo podemos crear soluciones que incluyan a todas las personas, y no, por ejemplo, nada más crear autos eléctricos y paneles solares que solo puedan comprar las personas con más recursos. Ujú. Claro, tiene mucho sentido. Y creo que también es muy importante porque estos conceptos, como decías, nos permiten determinar planes de acción, ¿verdad? Cómo actuar, pero también son parte de la legislación acá en Washington. ¿Podrías compartirnos sobre esto? Porque también sé que em, específicamente el clima también es, el medio ambiente y el clima son temas que nuestra legislación en Washington cubre. ¿Podrías hablarnos de esto? Sí, pues en el estado de Washington es un líder a nivel nacional, incluso probablemente mundial, en estos temas de justicia ambiental y justicia climática. En los últimos años hemos adoptado varias leyes enfocadas en la justicia climática y la justicia ambiental. En el año 2021 se adoptaron dos leyes muy importantes. Una de ellas es la Ley del Medio Ambiente Sano para Todos, que se llama HEAL Act. Esta ley definió la justicia ambiental en la ley estatal y crea varias obligaciones para el Departamento de Salud y otras 6 agencias estatales, eh, en que deben buscar la participación de comunidades impactadas por diferentes asuntos ambientales y deben de asegurarse de que los beneficios de nuestros programas sean dirigidos a las comunidades que tienen pues más barreras a la salud. Y también se aprobó la Ley de Compromiso del Clima en el 2021 y esta ley impuso un costo sobre las emisiones de gases de invernadero. La mayoría de las industrias que generan gases de invernadero deben pagar em, para permisos para emitir, y esos permisos hasta la fecha han generado más de $2,000 millones, y esos fondos se han invertido en eh, innumerables proyectos en todas partes del estado, para transporte público, para proteger y cuidar los ríos, el mar, los bosques. Y la ley de compromiso climático tiene un requisito de que el 40% de los fondos deben beneficiar a las comunidades más afectadas por daños climáticos y desigualdades de salud. Wow, es impresionante. Acá tengo pues también información.
de este tema, porque sí, muchas veces pensamos, ok, esto es, sí, qué bonito estas leyes, pero ¿cómo me impactan, verdad? ¿Cómo a mí en mi día a día me impactan? Y como indicabas, pues sí, se le da un espacio a las personas y a las a las comunidades que han tenido una menor voz en, en toda esta cuestión de justicia ambiental y de justicia climática. Em, Estaba leyendo también que la ley de compromiso climático, que una de las formas en las que busca impactar es mejorar los cruces peatonales, por ejemplo, Ujú, viajes gratuitos en transporte público y tren para menores de 18 años. Eso me parece también muy interesante. ujú, Fondos para autobuses escolares, entre otras cosas. Pues sí, realmente hay un impacto real en nuestro día a día y en el día a día de ujú. nuestra comunidad. Felipe, ¿hay alguna otra información que te gustaría agregar? Definitivamente, para la gente que nos escucha, Felipe va a volver, vamos a volver a hablar de temas más específicos porque pues él y su equipo y su oficina han estado haciendo cosas muy interesantes que también nos impactan y que queremos conocer más, entonces vamos a tenerlo próximamente. Pero antes de terminar, ¿tendrías algún tema que quisieras compartir? Sí, claro, pues este tema y los asuntos ambientales pueden parecer muy complicados, pero hay que reconocer que todos tenemos experiencias con ellos y nuestras experiencias son válidas. Hay que, pues, utilizar nuestra voz para expresarnos sobre estos temas, compartir información, compartir nuestras preocupaciones. Y también hay muchos recursos para aprender más sobre estos temas y les quiero compartir dos páginas web del Departamento de Salud. Tenemos una página en español que se llama El cambio climático y su salud, ¿qué puede hacer? Y tiene muchas sugerencias sobre diferentes maneras que podemos cuidarnos, diferentes amenazas ambientales relacionadas con el cambio climático. Y también tenemos una página que se llama Estar preparado es estar a salvo y tiene muchas sugerencias sobre preparación para diferentes tipos de emergencias que la gente puede usar. Excelente. Pues ya saben, recuerden que nuestro sitio web es www.doh.wa.gov. Ahí van a poder encontrar pues esta información que Felipe nos acaba de compartir en nuestro idioma español. Recordemos que la información es poder, compartir esas páginas, aprender sobre qué podemos hacer, porque definitivamente el cambio climático nos va a impactar. Si no nos está impactando ahorita, nos va a impactar en un futuro, así que tenemos que estar preparados y preparadas. Vamos a también compartirles en la descripción de este episodio para que también puedan ingresar directamente. Muchísimas gracias, Felipe, por sacar el tiempo y esperamos verte pronto. Y muchísimas gracias, Marisol. Cuídense.